Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello y la asistencia técnica de Javier Caraballo, y con quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el servidor número 256, correspondiente al día de la fecha, o sea, 5 de febrero del año 2026. Como todos ustedes saben, y si no saben yo se lo recuerdo, desde el año 1972, quienes fueron responsables de la debacle del MLN, una organización a la que ellos mismos habían calificado de indestructible, crearon la leyenda negra sobre quienes poco o nada tuvimos que ver con esa debacle, y por el contrario, fuimos quienes creamos en algunos la sensación de ser invulnerables, indestructibles. No quiero decir con esto que si no hubiera existido la nefasta situación interna vivida a partir de la fuga masiva del penal de Punta Carretas en septiembre de 1971, el MLN habría alcanzado una de sus metas, que era derribar al gobierno para dar un paso adelante en el camino de llegar a la revolución social, que era su objetivo final. Junto con esa leyenda negra, circuló otra leyenda, que estuvo referida a la situación carcelaria de quienes, como integrantes del MLN, debieron cumplir las penas impuestas por la justicia militar. La conjunción de ambas leyendas hizo que una población que apoyó de forma mayoritaria el golpe militar en 1972 recibiera a los liberados en 1985 entre abrazos y homenajes como si hubieran estado presos siendo inocentes. Surge entonces otra leyenda, como es la de la resistencia a la dictadura, y según la cual fue la resistencia popular la que hizo que los militares abandonaran el poder. Y los Estados Unidos, que colaboraron tan claramente en el golpe militar, no hubieran tenido nada que ver con el abandono. Porque ¿para qué seguir una vez logrados sus objetivos políticos y económicos? Se abrió entonces, especialmente para quienes fueron los responsables de la debacle de 1972, la oportunidad de creer lo que hoy llamamos el relato o la historia oficial. Fue así que, en mi caso particular, que tuve la responsabilidad de participar de forma efectiva en la organización de 3 fugas, que permitieron que más de 130 presos volvieran a la militancia, se dijera sin que nadie le llamara la atención que mi colaboración con las fuerzas represivas se remontaban al año 1969. Y se llegara a decir que Fernández Huidobro, poco antes de la acción de Pando, se había citado con Mansilla y Sendik para, una vez realizada dicha operación, la de Pando, analizar una documentación que el mismo Fernández Huidobro tendría en una carpeta que por medidas de seguridad decidió enterrar en uno de los balnearios de la costa. Siguiendo el hilo de este dislate, 3 miembros de la dirección del MLN habrían permitido que nada menos que el coordinador de dicho operativo, que era yo, estuviera cuestionado, poniendo en riesgo a la organización toda. Lógicamente, la carpeta nunca apareció, ni Mansilla ni Sendik me dijeron una sola palabra sobre el hecho. Sin embargo,
Eso se publicó sin que nadie lo cuestionara o por lo menos le llamara la atención. Lo mismo pasó más adelante con el tema de los dineros. Según la historia oficial, ya desde 1964, yo me quedaba con parte del fruto de los asaltos, pese a lo cual en febrero de 1972 era el contable del Fondo de Reserva del MLN, habiendo sido mi último registro el conteo de los 200 millones de pesos pagados por el rescate de Ricardo Ferrés. Después vendrán otras acusaciones. La cárcel del pueblo, las fotos de los clandestinos en poder de la policía, desmentidas por Marenale, pero que la academia ha ignorado hasta hoy, pese a que durante mi ausencia, uno tras otro de sus miembros no pararon de aportar datos falsos por el simple hecho de citarse unos a otros. En el archivo Cámpora, para algunos la Biblia de la historia reciente, aparecen documentos sobre lo que en su momento el mismo Cámpora llamó el punto de ruptura definitivo. El momento en que Fernández Huidobro y Sendic conspiraron contra Amodio. Esto que le digo es textual. Pero por lo visto nadie lo ha leído, pese a que en varias oportunidades he señalado su ubicación exacta en el archivo. En su momento se han elogiado libros que han pasado sin pena ni gloria, como el caso de Patria para Nadie, de Pablo Brum, cuyo autor, Pablo Brum, no resistió 3 intercambios conmigo a través del Facebook, un programa, no el Zoom, el anterior, que no recuerdo cómo se llama. Skype. El Skype. Bueno, ¿lo tenés grabado? ¿Eh? Porque se graba. No, no en lo el tengo. Skype se graba. Que no resistió 3 intercambios conmigo, o A mí me viene Memoria de enseguida. Insurgencia y la Izquierda Armada, declara Aldrigi, que fueron verdaderos bestsellers en su momento. Del otro lado de la trinchera se miente, se exagera también, se difama, se acusa a unos de asesinos, secuestradores y torturadores, porque violamos la Constitución y las leyes y efectivamente matamos, secuestramos y torturamos. Mientras que defienden a quienes hicieron lo mismo con sus prisioneros con la excusa de que son las consecuencias de la guerra, que por lo visto solo autoriza a matar, secuestrar y torturar a uno solo de los bandos en pugna. Se ha dicho, del otro lado de la trinchera, que Arteche el MLN lo mató a fierrazos, que a Mitrione se le ataron los testículos con alambre de púas, que a otro policía se le cosieron los labios también con alambre, faltaría más. Niegan que al capitán Busconi lo mataron sus compañeros, siguen negando las aspiraciones golpistas de Ferreira Aldunate, se elogia a Sereñi por su rechazo a los Tupamaros, mientras se olvida del entente del mismo Sereñi y los Tupamaros para la operación contragolpe. Y un señor, Carlos Pereira Elal, en Facebook, ante la reedición del libro de Sergio Molaguero, anuncia una revelación histórica. A Molaguero lo secuestraron los tupas, lo que indica a las claras que ni siquiera leyó el libro. Sobre el caso de Busconi, publiqué que leyeran los resultados de la pericia forense y en vez de darme argumentos, lo único que hicieron fue insultarme. Y así podría seguir. Díez de Medina escribió un mapa de un engaño en el que demuestra que lo que se dio a conocer como mi manuscrito de 1972 nada tiene que ver con el verdadero. Pese a que el libro fue elogiado como correspondía, lo que se elogió fue el trabajo de investigación de Díez de Medina. Pero nadie dijo que Amodio nada tuvo que ver con el golpe de Estado, ni que lo hubiera escrito al dictado de los militares, que fue lo que se dijo en su momento para descalificarlo. Han sido varios los que, puestos en evidencia, han tratado de desmentir las evidencias mediante la literatura. Quien más ha usado ese método fue Eleuterio Fernández Huidobro, pero no es el único.
Samuel Blixen lo hace de forma permanente, y en su afán de justificar lo injustificable, ha patinado de punta a punta con el libro de la supuesta biografía de Raúl Sendí. Rodolfo Wolf, quien era en mayo de 1972 el responsable del local de la calle Juan Paliue, donde estaba situado la última cárcel del pueblo, y que fuera quien le diera a base en la dirección del local para evitar una matanza inútil, escribió un libro de cuentos. Uno de ellos se titula El traidor, en el que pretende adjudicarme a mí la responsabilidad de la caída de la cárcel. En otro cuento, titulado Feromonas, nos cuenta la ejecución de Roque Arteche como si fuera la de otro ejecutado, un tal Raúl, al que nadie ha podido identificar. A Roque Arteche lo asesinó Gabriel Schroeder, con el arma que Wolf describe en el cuento Feromonas. Y el ambiente que describe se ajusta a lo que se conoce al día de hoy sobre la muerte de Roque Arteche, alias Santiago. Rodolfo Wolf en ese momento era miembro del comando de la Columna 15, junto con Schroeder, y presenció la ejecución. Pero Arteche se lo abandonó en el basural de Felipe Cardoso. Según Wolf, al tal Raúl se lo dejó en una cloaca y él se confiesa como uno de los participantes en el abandono del cadáver en la cloaca. Pero todo es falso. Cuando la tarde del 18 de mayo de 1972 huimos de la casa de Manuel Aedo, fue el primer día que Wolf entró a una cloaca. Y el suceso del cuento ocurrió muy anterior. Pero hay un detalle que lo descubre y que lo deja en evidencia como mentiroso. Dice en el cuento que antes de salir de la cloaca, alumbró a Raúl con una linterna y pudo ver los ojos de decenas de ratas que se lanzaban sobre el cuerpo. Esto es la confirmación de la mentira. Las ratas de las cloacas son ciegas y los ojos no les brillan en la oscuridad. Mientras se siga mintiendo, la búsqueda de la verdad se aleja con cada mentira. ¿Por qué se miente? Las razones son muchas. En la medida de nuestras posibilidades, seguiremos luchando para que la verdad sea conocida. A partir del próximo lunes, comenzaremos la lectura de un largo artículo de Ricardo Vescovi, testigo presencial de la labor de los tupamaros presos en Artillería 1 cuando las comisiones por los ilícitos económicos. Y ahí surgirán otras mentiras de la historia oficial. Por ahora me doy por satisfecho. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Nos vamos? No, espere. Antes de irnos, déjeme. Lo felicito, me ¿Por qué? encantó. Está redondito. ¿Vio cuando lo vas adobando al asado? Claro. Lo fuiste llevando. Claro. No te quedó lugar para pegarle cuando le pegaste con la rata y los pobres ojos de la rata. Claro, pero si es así. No, está bien, yo creo que es así, pero ¿Sí? me encantó. ¿Cómo no le van a brillar los ojos a las ratas adentro de las cloacas? ¿Son ciegas? Tenía poca experiencia el hombre de cloaca. Claro, no estuvo nunca. Y se mandó ese cuento. Todo el relato que hace, el nerviosismo del tipo que sabe que lo van a matar y todo eso, Es verdad. es verdad, pero no pertenece a este tal Raúl. Es la historia de Roque Arteche. ¿Y no habrá otro Raúl en el camino? No, seguro. Que no sea Raúl con otro nombre, digo. No, otro no. muerto. No. Por Raúl se preguntó en la operación Seibo 320. 302. 302, bueno, Capicúa. Sí, claro. Y en la forma que los interrogaron, que les dieron como en bolsa, un detalle menor, como la identidad de un preso ejecutado por el MLN,
contaron hasta el día que tomaron la primera comunión. Es así. No, y sí, bajo la tortura que Por no eso cambie. mismo. Es Entonces, lo no se lógico. iban a guardar el nombre de un preso común, un detalle absolutamente menor. Exacto. Pero todo lo que dijeron era cierto. Claro, porque lo verificaban. Sí. Y si lo verificaban los militares y no era cierto, el problema era más grande. Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Por eso no mentían. Usted tenía unos temitas, ¿no? Sí, para seguir con esto, una de las cosas que se repite en las redes sociales es la participación de Topolansky, Lucía Topolansky, en un lugar donde no estuvo. ¿Dónde no estuvo? Claro, que es el asesinato a los coraceros. En los cuatro, Ahí en la Ciudad Vieja. del hospital Claro, eso es Pedro uno. Obispo. En el Vista. Es muy común ver en las redes sociales Sí, sí. semanalmente. Pero no fue que ella. No fue Pero ella, era fue una dama. Fue la hermana. Fue la hermana, pero Claro, digo. pero no Lucía. ¿no? No eso, Lucía. eso por un lado. Después otra fábula que hay es que la gente sacó a la dictadura. Eso es un gran verso. Pero no. gran verso. Ya en el año 1977, están los documentos además, yo los tengo, Sí. empezaron a escribir. Estaba la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas, la Comaspo, Sí, me cuyo acuerdo. presidente era Gregorio Álvarez. ¿no? Y ahí iba toda la mercadería y no escribía Carrera ni ninguno de estos burros, ¿no? Claro, que lee la Constitución hasta el artículo 160 y después no sabe que tiene más de 300. Y hubo un montón de recomendaciones, ¿no? Y yo los puedo traer los documentos y estaba previsto en el 80 después y entregar el poder en la fecha que se entregó, ¿no? Sí, claro. Tal vez no para ellos no fue de la mejor manera. No fue la forma. No fue la forma, claro. Porque Ellos querían de otra forma. ellos no pensaban perder el plebiscito del Exacto. 80 y lo perdieron. Y esa misma noche tengo el acta de la reunión de la Junta de Oficiales Generales, que ya fue publicada además, en la cual había gente que se quería ir, ¿no? Había generales que se querían tomar el raje, Claro. después de perder el plebiscito. Sin embargo, continuaron, después se dan un montón de episodios para que Álvarez sea presidente, que también podemos hablar, porque no fue la única crisis dentro de la Junta de Oficiales Generales. No fue la de Álvarez, no fue. No. O sea, primero fue la de Chiape Pose en el 74, Claro. que también podemos contar. Pero ¿qué hacemos? ¿Le taladramos la cabeza a Caetano y además y para que se den No, cuenta? si no les ¿Qué interesa. hay que mostrarle? No les interesa, ¿No? olvídate. Yo creo que hay que seguirles dando palo para que aprendan. Sí, y bueno, y ahora Sí. tenemos otro tema, ¿no? La ley de liberar los archivos, 20.400, todavía se votó en mayo del 24 y todavía no podemos verlo. Ellos sí lo pueden ver, nosotros no. ¿no? Lo pueden ver solo los amigos. Seguro, Si claro. usted no es amigo Esa- del poder de turno, no te lo dejan ver. Exactamente. Bueno, nosotros hemos planteado en agosto del año pasado ser recibidos por la Comisión de Derechos Humanos, Género y Equidad y todas esas cosas. Y hasta hoy la preside Constanza Moreira, por lo menos la presidía. Puede ser que este año sea otro legislador. Cierto. No nos han recibido. No íbamos a pelearnos con nadie, simplemente a decirle, mire, la ley se votó, el Frente Amplio perdió en la votación, pero la ley se votó por mayoría, está reglamentada y todo sigue guardado. No entra en funcionamiento. Ahí está. Bueno, y hicimos un pedido de información pública al Ministerio de Educación y Cultura y acá se demuestra claramente, hoy están reclamando $7 millones para la Institución Nacional de Derechos Humanos, cosa vergonzosa si Blancos, Colorados y el Partido Independiente y Cabildo Abierto votan eso. Es darle la plata al Partido Comunista y al Partido por la Victoria del Pueblo para que sigan lo más campante haciendo ¿qué? Mintiendo. No, viviendo del pueblo. Viviendo de eso.
el senador Brenta, Gau, ¿no? Sí. En aquel momento, hubo una redada grande. El GAU tenía un aparato militar en Uruguay, que lo entregaron enseguida. Eso está en el libro computadora, todo. Sí. Y después tenía también un aparato militar en Argentina, que cayó después. Sí. Y bueno, yo lo único que sé es que hubo dos que no hablaron. Y solo los tengo certificados. Vilaró y a Rodríguez, que le decían gallego. Los demás no sé, pero bueno, esos dos es que no dijeron una palabra. Los demás no sé. Tendría que buscar y certificar y seguir preguntando. Lo que pregunté es que me dijeron que esos dos no hablaron. Y en vez, Brenta, de andar llorisqueando en el Parlamento para pedir los 7 millones de dólares que se lo voten en la Cámara de Diputados, también podría conseguir plata para el Archivo General de la Nación. Y entonces, blanquear. Es decir, que todos podamos ver los archivos. Y mire que no hay problema, si hay que ir a leerlo, ya nos hemos ofrecido voluntariamente. Honorarios. Sí, honorarios. Bueno, el pedido de información pública que realizamos fue al Ministerio de Educación y Cultura. Y hay una respuesta, hizo el informe, como correspondía, la directora del Archivo General de la Nación, la magíster Alejandra Villar, que es la directora. Y dice lo siguiente: conforme a los establecidos por el artículo 2 y 4 de la ley 18.381, toda la información producida, obtenida en poder o bajo control de los sujetos obligados de la mencionada norma es en principio pública, salvo las excepciones que la propia ley consagra. ¿Qué son lo que la ley consagra? Lo que el Estado no quiere que se sepa, porque muchas veces tiene que ser pública y sin embargo la guardan. Este es un comentario que he hecho yo y que me hago responsable, porque es verdad que la guardan. Dice la magister Villar: tal como se informara en igual solicitud de acceso a la información pública presentada por los mismos solicitantes y tramitada, tiene el número de expediente, etcétera, etcétera, porque ya habíamos hecho una y hicimos otro. Seguimos pateando contra el clavo. Fue reglamentada, acá lo dice, mediante el decreto 353-2024 del 23 de diciembre de 2024. Ahora voy a hacer otro comentario. El entonces ministro de Educación y Cultura demoró bastante tiempo para hacer esto. La verdad que no fue rápido. La durmió. Sí, la durmió. Ese es exactamente. La durmió. Y fue del gobierno anterior, ¿eh? No tiene nada que ver este gobierno. En ella se asigna el nombre de archivo del pasado reciente de violaciones a los derechos humanos a una sección del Archivo General de la Nación que conserva documentos que registran violaciones a los derechos humanos y que viene cumpliendo esas funciones desde el año 2008, cuando fueron transferidos a la institución documentos provenientes de diferentes fondos documentales como Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Corte Electoral. Ahora, se dan cuenta que la ley creó algo, o después ratificado por la reglamentación del decreto, que ya había sido creado por Tabaré Vázquez en el año 2008. Bien, mal, regular, pero había sido creado. Sin embargo, fue creado otra vez. Y mediante la citada norma se crea también un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de la Gestión Electrónica y la Sociedad de Información y del Conocimiento y el Archivo General de la Nación. Cuando mencionamos a los tres primeros, estoy seguro que ninguno entiende nada de lo que tiene que hacer, porque no saben del tema. La integración de dicho grupo quedó establecida por resolución del ministro de Educación, otro que demoró bastante, Maía, el 19 de noviembre de 2025, y mantuvo su primera reunión el pasado mes de diciembre del 2025. Vuelvo a reiterar, la ley se votó en mayo del 2024. En la misma se analizó la necesidad de dar fuerza legal a la obligación de conservar documentos de periodo 68-85. Y acá no es cosa de conservar, es dejar que se lean, que se sepan. Nadie de nosotros va
a leer los archivos, habíamos ido al herbario y los agarramos y lo empezamos a romper y a tironear las hojas, ¿no? La tratamos de conservar y cuidar con mucho cuidado. En la misma, como dije, se analizó conservar documentos del periodo 68-85 y se acordó para ello proponer la modificación del decreto reglamentario de la ley 18.220 del Sistema Nacional de Archivos 1355-2012 del 31 de octubre del 2012, agregando un literal al artículo 6 que establezca la obligación explícita para las instituciones de no eliminar documentos de dicho periodo. No seas malo, ¿no? A esta altura. La redactaron tarde. Claro, ¿qué hacemos con Gregory? Que se llevó todos los documentos de la Comaspo y no se sabe dónde están. ¿Qué hacemos? Y nadie le va a preguntar. Y nadie le va a preguntar. ¿Que esta comisión le va a ir a preguntar? ¿Qué hizo con los documentos? Pero yo lo llevaría. ¿Qué hizo con los la documentos? comisión tendría que ir a decirle, venga, y si no, mandarlo a un juez, a un fiscal, que se entretenga con el hombre. Se pidió prestar las cosas y no las devolvió. ¿Saben que había vamos a alargar todo, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Porque tampoco... Sí. ¿Sabe que había en el ESMACO estaban grabadas las cintas magnetofónicas cuando Gregorio Álvarez, el coronel Trabal, se reunía con la CNT en el año 72? Antes del golpe. Claro. La previa al golpe. ¿Qué estarían conversando Álvarez, Trabal y la CNT? Bueno, eso no está. Igual que la reunión que mantuvo Wilson Ferreira con Alem Verbaz con Gregorio Álvarez, también en el 72. Previo al golpe. Y ahí dice que se analizaron también los criterios específicos para identificar documentos relevantes que registran información sobre las violaciones a los derechos humanos. Ahora, los documentos que fueron los esenciales para el golpe de Estado, eso déjalo, ¿no? Se acordó la confección de un procedimiento para que en el grupo de trabajo requiera la documentación en los organismos y que sea enviada al Archivo General de la Nación. Y se propuso trabajar junto a la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, en el marco del convenio UDELAR, para que revise y aporte garantías técnicas al borrador del procedimiento a elaborar por dicho grupo de trabajo. Pero no les alcanzó de que empezaron a aparecer los archivos hasta ahora. ¿Qué van a revisar? ¿Cuánto más van a revisar para que no salga? Porque es eso. Y la conclusión es, el grupo de trabajo está trabajando en el procedimiento correspondiente para la transferencia, organización, conservación, acceso y publicación de los documentos, así como en la prevención de no eliminación de documentos comprendidos en la delimitación temporal establecida en la norma. Pero no dice nada, dice lo mismo que arriba. Sin perjuicio de esto, se vuelve a reiterar que debe tenerse presente que la mencionada sección del Archivo General de la Nación, este es otro disparate que hay que corregir. Y por eso, en vez de los 7 millones de dólares, tiren un poquito para acá, y no para la institución de derechos humanos, que es un comité del Frente Amplio. Cuenta con una única funcionaria a cargo, quien además de otras tareas, es la responsable de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información sobre esos documentos, que llegan a la institución para su custodia y administración como parte integrante del patrimonio documental de la Nación. Finalmente, debe entenderse que la liberación de los archivos, entre comillas, está esto. Sí, porque fue como lo pedimos nosotros. Ahí está. Tal como la mencionan los solicitantes, implica, entre otras actividades, la recepción de aquella documentación relacionada al periodo 68-85, en su forma original o en testimonio auténtico, según sea el caso. Organizar y la posibilidad de digitalizar los documentos, de escribirlos y contar con un portal digital para su difusión. Además del trabajo minucioso y extenso que ello demanda, todas estas tareas requieren necesariamente de recursos para su ejecución. Y según lo establecido en el artículo 338 de la Ley 20.212 del 6 de noviembre del 23, se ha asignado a esta unidad ejecutar una partida de 500.000 pesos en el objeto gasto 200 del programa 420 para financiar las mencionadas tareas, lo cual resulta absolutamente insuficiente, dice la directora,
y lo firmamos los tres acá, que es insuficiente para la concreción de dichas actividades. Bueno, queda a su disposición y ya dijimos quién lo firma. Quiero marcar una cosa. Seguramente nosotros no mencionamos la liberación de los archivos y tal vez no era lo correcto que teníamos que hablar. Pero esto está en el Archivo General de la Nación, va para el Archivo General de la Nación. ¿Qué hacemos con el archivo Castiglioni que está en Asprojumi? ¿Lo tiene que mandar igual ahí? Sí, lo tienen que mandar igual ahí. Pero ¿qué hacemos con lo que está reservado? ¿Queda liberado todo o no? No, lo van a estudiar de vuelta mientras no lo resuelvan. No, sí, tienen que estudiarlo de vuelta porque fueron bastante nabos y dejaron varias cosas que nosotros ahora vamos a muchas de ellas van en el documental y otras vamos a publicar. Pero van a seguir poniendo. Sin embargo, el empleado del mes de Percivales sí lo vio, porque la justicia lo habilitó a ver lo que estaba reservado y lo que no estaba reservado. Hay cosas que están reservadas que en realidad son absurdas, ¿no? Un regalo que recibió, por ejemplo, Tabaré Vázquez de la secta Mu. Eso está reservado. No entiendo por qué está reservado eso, pero está reservado. ¿No será un yate? Bueno, puede ser. Si a usted le gusta pescar, capaz que sí. Bueno, creo que hubo un yate en esa vuelta, me parece. Era un poco grande ese problema. Claro. Y bueno, ¿cuál es la situación hoy de nosotros? Bueno, hicimos un pedido de información pública por un documento del CID del año 1974. Y casi que tuvimos que ir a declarar porque nos preguntaron varias veces del documento cómo era, le explicamos cómo era y además le dijimos que teníamos el texto. Nosotros sabemos lo que dice porque tenemos el texto y el texto lo tenemos grabado por alguien, ¿no? Pero para lo que nosotros estamos haciendo, un documental, necesitamos la imagen y es eso lo que le hemos pedido a la ministra Lasso, que seguramente debe estar muy ocupada con el tema de Cardama y algunos otros asuntos que saltan a diario en el Ministerio de Defensa Nacional, que no se da cuenta que no sé qué quieren esconder. Bueno, en realidad sí que quieren esconder. Hay un nombre, un miembro del MLN y su seudónimo, y es eso lo que no quieren que salga. Porque ahí se empiezan a caer, aunque a usted le parezca mentira, el seudónimo de un miembro del MLN es muy importante. Y está. Y seguimos participando. No, y ahora, después del programa, me voy a dirigir al Palacio Legislativo y in situ, intentar de hablar con la secretaria de la comisión. Ajá. Para ver si nos van a recibir. ¿Seguro? Sí, mire, estamos desesperados para que nos reciban. Sí. Bueno, y tenemos dos pedidos más que están en trámite. Uno al Banco de Previsión Social sobre las reparaciones pecuniarias, que vuelvo a reiterar una vez más que no es de los Tupamaros solamente. Están miembros de la organización de izquierda, porque, Amodio, tú dijiste un montón de cosas ahí, y hoy pusieron que Rubio era Tupamaro, ¿no? Lo viste también, ¿no? Bueno, otro disparate más, ¿no? Y bueno, y que cobra la pensión y que además es Tupamaro, pusieron hoy en las redes sociales. Hay muchos que escriben en las redes sociales y no se informan. Se pueden equivocar, pero las equivocaciones muy groseras no, pero alguien saltan a los ojos. Pero alguien se los dice. Supongo que sí. Seguro. También escribieron esta semana que la calle Herrera, cuando era presidente, recibió al general Pinochet de Uruguay. Pinochet vino, pero la calle Herrera no lo recibió. Y si acá no está, estaría bueno hacer un libro y poner solo con una frase todas las mentiras que se dicen sobre la historia reciente, y seguro que no lo terminamos ni en 20 años. Yo creo que tiene razón. Mire, acá manda un mensaje el televidente 151, que termina en 151. Dice, si pueden hablen de la resolución del puerto, los zurdos me agotan, dice. Estuvimos viendo ahí, usted estábamos comentando. Sí, pero el próximo lunes tenemos creo que un invitado de lujo. Entonces lo pasamos para el lunes. Seguro, y lo claro. discutimos más, ya Seguro. lo pasamos. El próximo lunes vamos a tener un invitado directo
especialista en el tema. Sí, implicado que no- directamente en el tema. Exacto. claro, no es Heber, ¿eh? Es otro. No, porque es Seguro. el que ha convocado los medios de comunicación hoy, y está bien porque era el ministro en aquel momento, Sí. pero bueno, yo creo que hay que entrarle al fondo del asunto, y el fondo del asunto directo lo puede dar la persona que va a estar, Que va a estar el próximo lunes visitando. acá. Tengo acá uno de Nicolás, un mensaje que dice: muy buenas tardes, qué alegría verlos de nuevo, abrazo y vamos con todo en este 2026. El 999 dice: buenas tardes, ¿en qué horario va ahora en febrero? El programa de lunes a jueves, gracias por su respuesta. Bueno, esta semana más la siguiente, y altas probabilidades de la siguiente, o sea, de 2 semanas más, aparte de esta, vamos los lunes y los jueves 13:30 de la tarde. Horacio, tengo el otro Sale que es diferido, cortito, el otro pedido de información pública que hicimos al Sí. Ministerio de Educación y Cultura, y en realidad este es muy cortito, Sí. y es sobre la ley 18.596. Es decir, seguimos preguntando, pateando contra el clavo, y bueno, y ahora nos han contestado también. Y acá la respuesta sobre la ley 18.596, que es aquella que en el artículo 2 habla que la dictadura empezó el 13 de junio de 1968, cuando Jorge Pacheco Areco decretó las medidas prontas de seguridad. Con lo cual habilitó que muchos que no habían entrado en la ley 18.033 en la primera, Se colgaran. se colgaran de esta para cobrar. Y entonces, dice... respuesta a la pregunta 2 de la solicitud. No es posible determinar cuántos expedientes se han tramitado para pedir indemnización. Ellos utilizan el diccionario muy ajustadito. Seguro. Apretan hacen así, apretan, ¿vio? Seguro, Y sí. después le dicen y siga usted, perdón que lo interrumpí, pero va a ver por qué se lo- No me pida perdón. Se ve que van a tener que pedirle a un contador del Ministerio de Economía y Finanzas para que vaya, porque se ve que no tienen a alguien para contar. No, pero Incluso- ellos, lo que pasa es que mirá la interpretación que hace, dice, porque se han tramitado para pedir indemnización. La suscripta interpreta Sí. que cuando la solicitud de obrados refiere a indemnización, lo hace por la reparación económica dispuesta al artículo 11 de la ley 18.596. Sí, mijita. ¿Qué querés? La gran virtud del idioma castellano, el idioma español, llamalo como quiera, es que vos tenés tenés un significado muchas palabras. No somos como los gringos, que con una palabra hablan 14 veces. Tenemos muchas palabras para un solo significado. Somos a la inversa que los gringos. Ahí está. Siga. Agrega. De todas maneras, se informa que la Comisión amparó peticiones de acuerdo a las causales de dicho artículo que se detallan a continuación. Literal A, 253 personas, literal B, 132 personas, el C a 10 personas y el literal D a 91 personas. Después un día le vamos a leer por qué están en los Las literales. divisiones. Ahí está. Divisional A, divisional D. Ahí. Y dice, respuesta 3 de la solicitud: existen 5 expedientes en trámite por las diversas causales previstas en la ley 18.596. Es decir, que todavía siguen 5 expedientes de cosas que pasaron hace 50 o 60 años. Después, la respuesta 4 es: no es posible informar sobre los trámites iniciados en los años 2018 y 2019. Se contabilizó entre el 2010 y 2019 unos 1.500 expedientes aproximadamente. A ver, esto, ¿saben qué? Esta pregunta tenía una trampa de nosotros, y ustedes cayeron en la trampa. ¿Por qué le preguntamos directamente sobre el 18 y el 19? Porque entró en funcionamiento la Fiscalía General de Lesa Humanidad, y entonces ahí fue que, si queríamos saber cómo cuando se empieza a trabajar, O sea, cuando empiezan a salir las sentencias, ¿cuánto más reclaman? Claro, entonces pusieron que del 10 al 19 hubo 1.500 expedientes. Y fueron la mayoría, ¿no? Porque yo le voy a contar ahora que después le preguntamos de año por año, del 2018 al 2025. Pero la trampa era esta, para que nos dieran las cifras exactas del 18 y el 19. Y se puede informar que en el año 20, dice, 11 expedientes. En el 21, 13. En el 22, 15. En el 23, 10.
en el 24, 15 y en el 25, 8. Si sumamos son 24, 39, 49, 64, 72, ¿no? Sí. Y antes dicen que entre el 10 y el 19, 1500. ¿No? Es decir que La bolsa. tenemos 1421 entre esos años, pero no tenemos lo del 18 y del 19 cuántos son. Claro. ¿No? Que esa era la pregunta que nosotros queríamos saber. Está difícil Ahora, yo que el chancho chifle. me hago una pregunta. Si Pregunte. todos esos hechos son referidos a hechos sucedidos hace 50, 60 años, ¿por qué unos se presentan en el 2018, otro en el 2019, otro en el 2025? No, desde el 2010 se están Bueno. presentando. ¿Pero por qué no se presentaron antes? Seguro, claro. Algo a favor habrán obtenido. 15 años hace que se están presentando Por eso. y cobrando, ¿no? Porque se supone que los mismos derechos que se dieron cuenta que tenían en el 2018 son los mismos que tenían anteriormente. Claro. Sí, sí, o en el 2025, que Entonces, entraron ¿por qué? noche. Sí, pero Esperan. del 10 al 18, Amodio, Percivales no estaba. ¿No? Claro, entonces si vos después te reconocen que te torturaron, que esto, que aquello, Yo le voy a dar en la un respuesta. juicio, porque Andá, vos no tenés presentate. prueba para poderlo Andá, pedir. presentate que a lo mejor... No, porque vos te presentás, procesan a un militar, culpable, no culpable, culpable de otras cosas peores, pero de esa no, pero lo procesan por la chiquita, que no era ni de él. Pero vos tenés un expediente, que vos fuiste el que lo acusaste. Entonces eso es lo que a vos te va a dar la garantía para poderte justificar la pensión reparatoria. Acá está, Quedó yo clarito, creo ¿no? que acá está la No respuesta. quedó, no erramos nada con eso. Yo creo que acá está la respuesta. La fecha es del 26 de noviembre de 2018. Está firmado por Percivales. Es lo que tenemos nosotros acá. Dirigido al Observatorio Luz Ibarburu. Y dice, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad informa a través de la presente que la institución cuenta con una unidad de víctimas y testigos de delitos en el marco del proceso penal. Dicha unidad ha mantenido reuniones con esta Fiscalía y hemos acordado poner en marcha énfasis en las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado reciente. De tal forma, cuando una víctima de esta naturaleza sea citada a declarar y ello conlleve un proceso removedor del pasado que obre en su perjuicio, es posible realizar las coordinaciones pertinentes a los efectos de realizar el abordaje previo. Está claro, ¿no? Para mí eso es cuando se creó la unidad de tratamiento de las víctimas, que aleccionaba a las víctimas en qué sentido tenía que declarar. Supuestas víctimas. Sí. ¿En qué sentido tenía que declarar? Yo acá tengo, en esta carpeta roja, financiamiento internacional al Observatorio Luz Ibarburu y organizaciones vinculadas. Pero esto es para el jueves. porque El lunes vamos a tener un tema muy interesante. Seguro, pero a ver si conseguimos que a alguien más que lo financie. Exacto. Yo tengo algunos mensajes que nunca están de más. Acá dice el 069, dice, buenas tardes, se ve que muchos se quieren colgar para cobrar el dinerillo. Y los que nunca trabajaron pretenden cobrar. Tengo 68 años y conocí la situación. Esos son unos vivos. El 069. El 749, muy buenos los programas con López Mercado y excelentes como siempre las preguntas de Lampariello han entrevistado. Saludos. Se agradece. A veces se me va un poco y no debo ser así. 575, buenas tardes. Como siempre, imperdible el programa. Está calentita la cosa. Que tome la pastillita Álvaro para su salud. Salud. No, pero es verdad. Te iba a decir que arrancó el 2026 medio como yo, medio como que acelerado. Estábamos con ganas de volver a la pantalla chica. Perdón. Y le pegamos a todo lo que se mueve. No, es mi estilo. Si le gusta, si bien, y si no, yo qué sé. Yo soy así. Acá el 069 dice... Le pongo pasión. Le pone, Que exacto, no tiene nada que ver con el programa de, no, pues está de bien. Tenfield, pero yo, No, pues está bien. El 069 dice, dijo bien usted, señor Amodio Pérez. Se ve que algo que usted dijo de su informe Pues, editorial de arranque le gustó y mucho.
Yo tendría alguna cosita que me encantó, que la vi hoy, y me encantó, porque está genial. Vio que el otro día comentamos que el directorio de la Caja Profesional se quiso votar de 130 palitos, un viático. No tenía la obligación de rendir cuentas, ¿no? Vamos a aclarar que dice que es viático porque la ley prohíbe que sea sueldo, pero no tenía que rendir cuentas. Y cuando renuncian dos de los representantes del Poder Ejecutivo, una de las representantes dio a entender de que la causa había sido, que eso había sido pedido desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad, ¿no?, de la República, de Seguridad Social. Hoy, el diario El País dice: Caja de Profesionales, director del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue el que dio la directiva a delegados para votar partida ilegal. ¿Cómo la ves? El director de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, instruyó que se solicitara pasar a un régimen de comisión general durante la discusión en la sesión, de modo que no quedara registrado en actas. Y paso a explicar. Pasar al sistema de régimen de comisión general es un truquito que se hace cuando están en una sesión de directorio para sacar al taquígrafo, a los asesores, quedan los directores, no hay actas en donde se dicen las cosas. A ver, normalmente se hace mucho cuando hay un enfrentamiento entre un director y otro y se tienen que insultar. Entonces, caballerosamente o con una dama, lo hacen también correctamente, se insultan, pero no quedan actas. A veces lo hacen para ocultar la información que están presentando. ¿Está bien? Sí. Entonces, el artículo dice algo así: el ministro Juan Castillo compareció ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes junto al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico. Escuche, fueron los dos, porque el otro es el director nacional de Seguridad, es el que sería el 2. No es realmente el 2, porque el 2 es el viceministro, pero es el hombre que está en toda la parte de trabajo administrativo, resoluciones, comisiones, tipo el que más sabe, y es un cargo político. No vayan a pensar que este señor es un cargo de carrera, puesto por el Frente Amplio, y es el que acompaña al ministro Juan Castillo. Tras la polémica generada por la partida compensatoria, aprobada por mayoría por el anterior directorio de la Caja Profesional, que luego fue revocada. La compensación, que iba a ser de 131.520 pesos, que iba a comenzar a regir para los 7 integrantes del nuevo directorio que asumió el lunes, fue votada inicialmente el 15 de enero y desató un fuerte revuelo político, que derivó en la renuncia anticipada de 2 delegados representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Ascué. En el Parlamento, Castillo y Di Domenico negaron haber dado instrucciones a los 2 representantes del gobierno para que voten a favor de la partida. O sea, negaron de lo que se les dice que Domenico sí hizo. ¿Correcto? Uno no puede decir que el ministro lo supiera. Pero yo quisiera verle la cara a Di Domenico si lo hubiera hecho sin la autorización de Juan Castillo. ¿Está bien? Sí. Era el primero en marchar. O sea que Juan Castillo sabía lo que estaban pidiendo. Esto lo imagino, ¿no? Entonces, dice que lo negaron. Que era ilegal, aparte dijeron, al incumplir con el artículo 289 de la Ley de la Reforma de la Seguridad Social, que estableció el carácter honorario de los cargos del directorio. Sin embargo, según pudo constatar El País, a partir de varias fuentes, hubo consulta por parte de los directores a Di Domenico, que dio el visto bueno e instruyó el encargo explícito de que para llevar adelante la votación y tratar el tema se solicite pasar a sesión en régimen de comisión general. O sea que no solo los instruyó, los guió cómo ocultar la información al pueblo. ¿Entienden? Y este tipo sigue siendo el director general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, amparado por el señor Juan Castillo. Sí, el diputado Conrado Rodríguez le pidió la renuncia, ¿no? Y claro, pero no está la renuncia, porque no se quiere perder la teta. Y esperan que Juan Pueblo, que es medio guampa, por decirle poco a veces, se olvida a las 48 horas de lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Está? Yo quiero ver si esta noticia la pasan 4, 10 y 12 y el 5. Quiero verlo. Bueno. Entonces dice, este mecanismo, creo que de las noticias de acá no pasan ninguna, pero bueno, pero esta salió en El País, podrían levantarla, porque yo no la sé por otro lado, la estoy leyendo el diario El País, hay que reconocer la fuente siempre.
Sin embargo, dije, este mecanismo que implica el retiro de sala de la taquígrafa del jefe del departamento de secretaría cuando se utiliza es empleado habitualmente por el directorio para tratar discusiones o asuntos que se considera no deberían quedar registrados o que contienen información sensible. En este caso, al no existir versión taquigráfica, tampoco quedó constancia al momento de la votación del informe de jurídica que advertía sobre la ilegalidad de lo que se estaba votando. En el acta del directorio correspondiente al 8 de enero, cuando el representante de los afiliados jubilados Robert Long desarrolló su argumento a favor de crear la partida, o sea que el que fundamentó fue el afiliado por los jubilados Robert Long. Vayan pensando en los profesionales que votan, cuando eligen a quién votan, por lo menos busquen un poquito, ¿no? Si el hombre este ya en el arranque se estaba argumentando a favor y es de los jubilados, que es a los cuales le van a pagar menos en cualquier momento, eligieron no la forma adecuada, como digo yo. Ruperto desarrolló su argumento a favor de crear la partida. Los nuevos directores dejarán de percibir salario como lo hacían hasta ahora, porque claro, el problema que hay es que estos cobraban sueldo, y por eso se candidateaban, para cobrar el sueldo. Y ahora, como la ley dice que no vas a tener sueldo, vamos a poner un subsidio, no una partida de gasto. Un viático. Un viático. Claro. Pero vos no voy a rendir cuenta, porque yo te puedo dar un viático a vos. ¿Dónde tenés que ir? Tengo que ir a visitar tal lugar. Bueno, tráeme la boleta de nafta. ¿Fuiste? ¿No fuiste? Alguien te va a tener que controlar. No, ¿qué voy a juntar boleta de nafta? ¿Qué voy a juntar qué? Y si compro masita y si tengo que comer, ¿qué hago? ¿Tengo que traer la boleta de la cosa? Bueno, si te vas 2 días, tenés que ir a un hotel, tenés que hacer esto, porque si vas a visitar a los profesionales de Artigas, de Rivera, no sé qué es lo que hacen. Honestamente no sé. Pero si es un jubilado, ya tiene jubilación. ¿Estamos de acuerdo? Este no necesita sueldo. Puede estar 8 o 10 horitas trabajando. El que argumentó a favor ya tiene jubilación. Porque yo puedo entender que un profesional... No, además, nadie lo obligó a presentarse. por supuesto, ya sabías cómo eran las condiciones. Pero poner, como dice, bueno, yo te puedo dar 2 horas por día, 3 horas por día. Y de repente se necesitan más horas. ¿Está bien? Pero justo va a fundamentarlo el jubilado, que ya la jubilación la tiene. ¿Ustedes saben que me termino indignando? Leo la noticia y es peor todavía. Y sigo. Sanguinetti, dice, que era la que renunció, planteó que se harían las consultas necesarias para tomar una decisión sobre el asunto, dijo. En referencia a Di Domenico. Sanguinetti fue la que se enojó más, porque después le dijeron que tenía que renunciar, María Noel Sanguinetti. Y dijeron, ¿pero por qué voy a renunciar si ustedes me pidieron que la tenía que votar? Y yo estoy en representación del Poder Ejecutivo. Vos tenés que renunciar, porque el sistema comunista siempre corta alguna cabeza. Sí, estos se creen que son Fidel Castro y el Raulito Castro, ¿no? Algunos al Ochoa lo colgaron de las patas, pero estos otros sabían que la droga entraba a Colombia, ¿no? Yo hago comparaciones locas a velocidad. No, eso sí. Y la mujer dijo, ¿y por qué voy a renunciar? No, vos tenés que renunciar, para afuera. Y se enojó y empezó a abrir el piquito. Y ahora esta la vas a tener que callar, no sé cómo, porque ya se fue el mambo, ¿no? Entonces dije, déjeme que no me quiero perder, acá. Del acta del 15 de enero, ¿está? Surge que cuando el asunto fue tratado en la directiva para ser votado, fue la propia delegada la que propuso que se pasara a régimen de comisión general. Esta directiva supo, el país, la dio el jerarca de la cartera. O sea, le dijo, pasalo a comisión general para que no esté la taquígrafa. Pico, pico catalán, ¿no? En el Parlamento, Di Domenico, quien desde el episodio no ha realizado declaraciones públicas y que fue cuestionado por ello en comisión por el diputado colorado Conrado Rodríguez, sostuvo que los lineamientos a los delegados siempre se impartían de forma presencial. Negó que hubiera ocurrido lo que planteó Sanguinetti y afirmó que los delegados que dejaron el cargo el 20 de enero actuaron por iniciativa propia. Aparte de todo, se lavan las manos, como acabo de decir unos segundos antes. En contraste, en su carta de renuncia, la economista había expresado, debería decir acá, que no está bien escrito, que su actuación en las instancias cuestionadas se realizó en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las competencias impartidas por esa Secretaría de Estado. En la misma línea, el otro delegado renunciante, Rodrigo Ascué,
declaró a Búsqueda que el jerarca de trabajo estaba al tanto del planteo hecho el 8 de enero y que fue consultado por los delegados, aunque aclaró que no se había hablado de un monto. Pídanse un viático. No le pongamos cifra. Sobre la remoción de los delegados, Juan Castillo, ¿no?, comunicó a los legisladores que en el caso de Rodríguez Ascué se le solicitó la renuncia, mientras que Sanguinetti la presentó por iniciativa propia, luego de que desde el Ejecutivo se le pidiera una reunión para informar sobre su actuación. La mujer dijo, yo no voy ni a la reunión, me están degollando. Al otro le tuvieron que decir renunciar, porque no quería renunciar. Y capaz que tenía derecho a no renunciar. Porque el tipo cumplió la orden del otro. ¿Por qué matan al mensajero? Porque esto sí que bien fue el mensajero, ¿no? Sí, sí. Matan al mensajero y no al culpable. En rueda de prensa el ministro dijo que desde la cartera se respetó en todo momento la integridad personal y la formación personal de los dos delegados reemplazados por sus suplentes a los pocos días, pero que cometieron un error. No tenemos absolutamente nada para cuestionar, pero se equivocan cuando votaron algo que va contra la ley. Y obviamente tuvimos que aceptar la renuncia o pedírsela. Hubo un error y se subsanó políticamente. ¿Por qué no le pedís la renuncia al director general? Hacelo, animate. Es tal fan, son falso como moneda de 6 pesos. No hay moneda de 6 pesos acá, ¿no? ¿Cómo? Moneda de 6 pesos no tenemos. Que yo sepa. Entonces no. son falsas y laves. ¿Y de 3 pesos? Tampoco. Por lo menos por esta latitud no es. Si falsificás moneda de 3 pesos o billetes de un valor que no existe, no es delito. No es delito, ¿no? Y si se lo come y que lo agarra, es una broma. Tenemos un mensaje de la 575 o 575, referido a sus palabras. Me encanta el estilo Hebert. Y tenemos, están escuchando atentamente, ¿no? Sí. Tenemos otro mensaje más, del comandante Marcos. Refiere a otros temas, pero lo podemos entrar también. Cada vez dudo más, dice, de la salud mental del ministro Negro. Su paseo en chancletas y bermudas, sin custodia y en su auto particular, por zonas relativamente conflictivas, ignorando señales de tránsito, creí que habían colmado mi capacidad de asombro. Pero ahora, para intentar sumar puntos y borrar su reciente cagada, brillante, me encantó ahí, cayó bárbaro, se jacta de haber abortado lo que llamó el robo del siglo, que podía haber hecho quebrar al país, y saca tremendas conclusiones. Por un túnel, por una alcantarilla que aparentemente se comunicaría con un depósito alquilado por delincuentes, por el que según Negro llegarían al tesoro del Banco República. Sabiendo de los fuertísimos sistemas actuales de seguridad, el anuncio de Negro es tan ridículo que no resiste el merón análisis. Lo que sí es más probable que el depósito alquilado por esta banda tuviera por objeto ocultar droga y preparar sistemas de huida, pero el bluff del robo del año no se lo cree ni Negro. Sí. Yo, la ¿sabés verdad, qué? Me gustó esa versión. Yo pienso lo mismo. No sé si es para ocultar droga o no, Sí. pero pensar que en el año 2025-26 los sistemas de seguridad de los bancos son los mismos de hace 20 o 30 años para emular el robo del banco Los ingleses. en la Argentina Sí, y todo eso. banco. Yo no sé, yo por experiencia propia digo, vos cuando te planteas realizar un operativo de esas características, lo primero que tenés que analizar es si es posible realizarlo. Claro. Entonces, ¿para qué vas a montar toda una infraestructura si al final te vas a encontrar con que el objetivo final no lo podés lograr? Sí. O sea, ¿con qué le vas a entrar al tesoro? No del Banco República, de cualquier banco. ¿Cómo le vas a entrar? Además, anunciar la quiebra del sistema financiero uruguayo. Significa que no tenemos un peso dentro del banco. Seguro, claro. Porque si a vos se te quiebra el Uruguay porque robás la bóveda del Banco República, estás en el horno, papá. No. Entonces la cagada era más grande. No, y
es muy llamativo la actuación, en este caso, de los medios complacientes que llamaron hasta Vitete, que salió públicamente a decir, yo no tengo nada que ver. Pero está bueno porque ahí, si fuera el robo del siglo que dice Negro, Francella tiene laburo porque interpretó, trabajó bien, en la película y fue el Banco de Río de Acasuso que se produjo el robo. Está muy buena la película. Yo la vi, está buena, sí, me encantó. Está buena. La forma que actúa Francella realmente es tragicómica, ¿no? Sí, claro, pero además después hicieron una especie de documental entrevistando a los participantes directos, ¿no? Pero, que también está muy bueno. Pero hubieron declaraciones de Negro que son todavía más, son peores. Dijeron que los agarraron entre 24 y 48 horas antes de hacer el robo. Pero hoy, eso lo dijo ayer o antes de ayer, hoy los diarios ponen los planos de dónde estaba el comercio, dónde rompieron, y ponen algo que me encantó, si lo hubieran tenido ustedes si lo hubieran tenido, hacían el desastre. Todos los planos del saneamiento con el metraje del ancho, hay un plano específico para el ancho y un plano para la altura. Entonces te va diciendo, en tal esquina vos tenés tanto de ancho el saneamiento y tanto de altura. Pues si vos llevas un gordito no lo pasé por acá que no entra, y si no tenés que ir más agachadito. ¿Está bien? Sí. Las medidas mínimas son 70 centímetros, creo que 0,95 de altura. Menos de 70. Hay menos de 70. Hay caños de 65. Ah, está, marcaron algunas de 65 que tenés que ir arrastrándote. Sí. Pero hay otros que son 1 metro y pico. Claro. Sí. Grandes. Sí. Y el ancho más interesante. El que salimos en la calle Manuel Aedo, tenía unas veredas que podía circular un auto. el que va por debajo de la Rambla, igual. Pero, por ejemplo, para unir dos ramales, que ahora no recuerdo dónde se daba, había que meterse por un caño de 60 centímetros, tenías prácticamente que zambullirte y pasabas de un ramal al otro por un caño de 65 vi que era el mínimo. Pero ¿qué pasa? Ahí muestran hasta dónde encontraron donde llegaba el caño, donde llegaron los materiales que habían hecho, donde ellos tenían material de que habían movido, ¿no? Entonces, arriba te mostraban los bancos. Y papito, dice, no sabemos, hoy ya empiezan a decir que no sabían qué banco iban a robar, entraban, ya no se comían más, entonces estaban riendo del tipo. Entonces dice, puede ser el Santander, y yo miro el plano y digo, no, el Santander no va a ser porque el tipo hace así, salen, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, izquierda de vuelta el plano, ¿no? La marquita. Y el Santander es para atrás, le digo, no incluyas el Santander. Pero además, yo no sé si a esta tenías altura, el Itaú. A lo mejor a esta altura, sí, emitiendo señales ultrasónicas o no sé qué, desde el banco, podía guiar a alguien que va por debajo de la superficie para llegar al sitio exacto donde tiene que perforar para llegar al banco. Claro. Porque por debajo de la tierra vas a ciegas. Claro. Vos no sabés si vas en la dirección correcta. Claro. Además, para llegar al banco, es de suponer que hay que pasar por debajo de instalaciones eléctricas, instalaciones del agua corriente, de los cimientos. No, pero es el tramo más jodido para picar. Estaban en la calle, todavía no habían vuelto a empezar a picar hacia ningún lado. O sea que las 24 o 48 horas, a no ser que lo implosionaran al banco con una bomba de arriba, y vengo por abajo y me llevo lo que hay abajo, pero lo va a tener que implosionar de arriba, no de abajo. Yo, la verdad, está el Brou, está el Itaú, está el Santander, y no me acuerdo uno más estaba en la zona. Pero el Santander no podía ser porque era para atrás. Ahora, la tesis de la comandante Marco, del comandante Marco. El Bilbao Vizcaya, creo que es el Bilbao Vizcaya, sí. Y la del comandante Marco, la postura de que capaz que era para una huida, es válido, porque vos te encontrás después con las tapas de registro. Las cloacas, ¿no? La bajada. Las bajadas, sí. Entonces vos perfectamente, si acá tengo, yo guardo droga o hago lo que sea, vos me revisás, no tengo nada. Y capaz que iban a buscar los $350.000 que se robaron del banco o que desaparecieron
en el gobierno del Frente Amplio. ¿En dónde? ¿En Artigas? No, acá, en acá. Montevideo. Sí, porque que le hubo, cambia con Falluto, ¿sabes? claro, que hubo una investigación administrativa y tuvieron en la vuelta 5 funcionarios. Y que el banco negó entregarnos el expediente para ver a ver cómo era el campeonato. Claro. ¿No? Capaz que iban a buscar los $350.000. Caloya era el presidente. Mirá. Bueno, así que Una tesis nueva, que me gustó más que la otra, porque la no del solo, ministro es espantosa. no solo Jorge Valle salvó al Uruguay de la Sí, crisis financiera, sino ahora se agrega. pero en el interior también. Se ve que había $1.500 millones en el banco. Pero entonces, ¿para qué le pedimos plata al FMI para hacer trabajo? Ahí está. ¿No? Para hacer obra en el Uruguay. No pidas prestada nada, usá la del Banco República que la tenés guardada. Tiene un mensaje Sí, por lo que veo. no, un mensaje no. Es la aplicación de Antel TV Sí. que ustedes pueden ingresar, es gratis. Y después aparecen ahí, puede ver un montón de cosas, del básquet, el Canal 5, el carnaval, etcétera, etcétera, Ceibal, lo que quiera. Pero hay una cosa que dice diálogo social, ¿no? A ver, me gustó. Toco. Toco y rajo, toco y rajo. Y ahí aparecen últimos videos de esta chantada. Acá están todas las reuniones que hicieron para arreglar este tema, no sé. ¿Cuál tema? Todos los temas, porque quiere. Deme un título. Uno solito. A ver, vamos por este. Evidencia para repensar el sistema de cuidado, sostenibilidad y financiamiento. Nuevamente damos inicio al segundo bloque de este seminario y aprovechamos para dar la bienvenida al grupo de personas expertas y referentes regionales que se encuentran esta semana en Montevideo, participando del laboratorio de cuidados de la oficina Conosur de la Cooperación Española. Extendemos además el agradecimiento. De ahí cazaron guita. al equipo de CID por De la cosa española cazaron plata. para compatibilizar las Ese fue el que puso la guita. actividades en esta mañana. Ahora sí, es momento de escuchar Acá a ve- Mayra Colache, doctora en Economía por la Universidad de Burdeos, profesora adjunta del Departamento de Economía de la ¿No? Universidad de la República. Este es el clásico humo social. Vio que no es fácil. Bueno, pero está no bien. es fácil pero apagarla. quieren llenar el canal de Antel TV, le quieren dar contenido. No, está bien que Es una porquería eso. porque así nosotros podemos mostrar este humo social del gobierno que no se sabe cuánto salió, Claro. que hicieron política. Por ejemplo, la presidenta del Banco de Previsión Social, que no puede hacer política, andaba dando discursos por el interior del país, ¿no? Sí, claro. Y yo pregunto, en los 65, ¿ya llegaron a los 60 para promoverlo? No, es humo, eso hicieron, porque todo el diálogo social, el famoso que Fernando Pereira habló y Se habló. sigue jubilando a los 65. Sí, Papá, si lo seguro. votaste al frente te Sí, embagalló seguro. por no decirte cago. Seguro, y entonces ahora están con los 60. Y otra cosa que me llama la atención, que nadie protesta, Ah. es el 2% de las tarjetas. ¿No? Sí, Que nunca volvió, porque el ministro Odone, como bien dijo la senadora Bianchi, quiere ser caviar y es merluza. En realidad dijo, me gusta, y si te gusta, ¿por qué no lo hiciste? Pero el tema de las tarjetas, eso que le vendieron a la gente como que le devolvían el sueldo del mes, ¿no? Usted va al supermercado y mire cuánto le van a devolver. Usted compra 1.000 pesos en el supermercado y le devuelven 20, ¿no? Un ahorro muy importante, ¿no? Si va Le todo- devuelven más al ¿Quién es el más beneficiado con con este negocio de las tarjetas de la rebaja del IVA? Los que tienen más plata, los que van al supermercado y que van y gastan 10 lucas. Con 10 lucas te devuelven 200 pesos, que tampoco para esta gente debe ser plata, pero bueno. Este es el humo que vende el Frente Amplio, el 2%. Pero ahora nadie está callado, porque ni siquiera pelean por el 2%, que se lo devuelva. Claro, pero para hablar de humo, mirá, me trajiste Sí. un tema que yo le voy a pedir a Javier los videos que nos mandó un edil colorado de Canelones, Fabián Andrade, un botija muy bien, un amigo.
Yo antes, Sí, antes, largue. una cosa que nadie protesta A ver. es lo que vendría a ser la letra chica de los contratos, la letra chica de los medicamentos, que por ley deberían ser claros y legibles. Yo lo que estoy notando que en la publicidad de los bancos o de algunas empresas de telefonía, en la publicidad radial, cuando se dan las condiciones te ofrecen un crédito o te ofrecen un plan determinado, inscríbase, saque la cuenta, abre automáticamente, y luego lo que vendría a ser la letra chica del contrato te las dicen a una velocidad que es absolutamente ininteligible lo que te están diciendo. En la radio pasa igual. Sí, en la radio. Entonces, yo creo que eso debería estar prohibido, Tiene que estar regulado. Tienes razón. porque resulta que te están diciendo los posibles beneficios, pero no te están diciendo las condicionantes por las cuales te van a dar ese beneficio. Claro. Porque es imposible discernir qué es lo que te están diciendo. Claro. Estoy de acuerdo. Absolutamente. Mire, che, vio el viaje a China, ¿no? Sí. Se está desarrollando. He notado en las redes sociales que la gente está recaliente pensando en el costo del viaje, de pasajes, etcétera, etcétera. Ahora se ve que el gobierno se dio cuenta que le estaban llenando la cara de dedos ahí y empezó a atajar. Mostró un documento de El que Uruguay. no ataja nada es el Botija que Orsi le hizo el gol de penal. Pobre. Sí, por No, sí. pero dijo una verdad, Orsi. Orsi dijo, se lo dejó hacer. Yo creo que el chino lo mataban si se lo atajaba. No, sí. ¿No viste que dijo eso? No. Yo tengo el video. No, se da pero- vuelta pero- y lo hace así, ¿viste cómo es él que hace así? Sí. Dice, se lo dejó hacer, dice. Tal cual, No. el hombre se dio cuenta que... Pateó muy bien. No, pateó bien, mirá No. que yo dije, pensé que la tiraba a la así, tribuna. así se patean los penales. No, lo pateó bien. Abajo se patean así. Los penales siempre tienen que ser del medio para arriba, que ningún golero lo pueda agarrar. Solo que se quede parado y le pegue un pelotazo y lo meta para adentro. Seguro. Sí, No, eso- lo pateó bien. Yo Y- tengo, no sé si no se lo pasé, creo, a Javier, si no lo pasaba. Sí, pero habíamos hablado de hacer un pedido de información. Sí. Porque Uruguay 21 se empezó a atajar que los empresarios se pagaron ellos la cosa, porque le decían, ¿no? Pero esto lo tiene que decir el gobierno, no Uruguay 21, salir a atajar el partido. Entonces, hicimos, porque hay otros temas, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas integraron la delegación oficial? La primera pregunta. Porque si son 150, pero ¿cuántos de verdad fueron? Porque 150 dicen... En los canales 10, 12, no, yo no le creo, la verdad, porque si viene que le dice, van 200, le dicen 200. Dos, mencionar los nombres y a quién representaban la totalidad de los viajeros. Yo quiero, porque yo te voy a dar un par de datos. Seguro, al mismo tiempo... Hay dos que los vi en la foto que los bueno, conozco. pero le agregan, al mismo tiempo utilizar el mismo criterio, sean jerarcas o funcionarios medios de la Presidencia de la República, ministerios, Congreso de Intendente, Universidad de la República, etcétera. Porque acá... viajó todo el mundo, ¿no? Claro. Es más, o sea, hay cosas Hay una que, foto. que se hicieron Pero que hay dos con que lo humor, conozco. que decía, viajes a China, paga Juan Pueblo, ¿no? Sí, Y por eso yo no viajé a China, pero yo pagué seguro, ahí el está. pasaje. La tercera pregunta, ¿cuál fue el criterio de Presidencia de la República para realizar las invitaciones a los empresarios y dirigentes sindicales que viajaron? ¿No? El costo del viaje, pasajes y viáticos en caso de empresarios y dirigentes sindicales, ¿se pagó del peculio de las empresas y de la organización sindical? Sí, empresarios y dirigentes sindicales no se hicieron cargo, Presidencia de la República solventó el mismo, que sea la Presidencia que diga, no, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Porque que lo digan los medios, no. Tiene que ser la voz oficial. ¿Dónde se hospedó la delegación de acuerdo a la clasificación de los hoteles en relación al nivel de servicio, calidad y confort? Tiene que ver si tuvieron un 5 estrellas, 6 o 2, ¿no? ¿Cuál fue el costo desembolsado por el gobierno en el viaje a China?
clasificar en pesos y dólares. Incluir, acá viene la cosa, ¿no? Incluir la totalidad de todos los acuerdos firmados por ambos gobiernos. ¿Cuál fue el criterio de ambos gobiernos de no continuar con la negociación para que se firmara un tratado de libre comercio? La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardón, anunció que empresas chinas se van a instalar e invertir en Uruguay. ¿En qué ramo? ¿Se conocen los nombres o fue una promesa de las autoridades chinas en las conversaciones? El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Fratti, también hizo anuncios sobre los asuntos atinentes de su cartera. Trascendió que se hicieron negocios y la posibilidad de intercambios entre ambos países relacionados con el agro, lechería y pesca. ¿Fue una promesa de las autoridades chinas? De lo contrario, detallar lo mismo. ¿Qué ingresos recibiría el Uruguay por los mencionados negocios y cuáles son los intercambios? Yo te voy a decir algo. Está circulando, y es verdad. Pueden poner No, más. está circulando. Que fue, dicen, viste cómo son las redes sociales, a veces se equivocan un poquito. Dice, fue con chofer y con portero. Porque lleva a su chofer, que es un tocayo mío, Horacio, y Pablo, que es, le dicen portero, no es el portero, está en la secretaría de él lo llevó a presidencia. Realmente, Horacio cuando está con él le maneja, pero realmente es el que le lleva la agenda. ¿Está bien? Sí, Horacio es otra cosa, Horacio es el secretario. El secretario del tipo, ¿me entendés? O sea, yo estoy aclarando. Hombre de su confianza desde que vos lo llamás al tipo y era el tipo que decía, habla con Horacio, te decía. ¿Está bien? Y el tipo, Horacio Romero, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. Y sí, siempre atiende. Por eso yo hago aclaraciones. Siempre atiende. Siempre atiende, exacto. Sí, por eso digo. ¿No? Por eso te digo, a veces las redes sociales son medias injustas. ¿A quién quería que llevara? Si yo fuera Horacio, llevaba a Horacio. A Horacio sí, yo no Seguro, sé el caso de Pablo. Si está al lado de hace varios años. No, salió de intendente y se lo llevó pegado. Y se llevó a varios más de la secretaría. Hay una flaca que estaba en la secretaría de Hackenbrook, que de Hackenbrook pasó a Carámbula. Y de Carámbula pasó, o sea que tampoco le han cambiado mucho. Pero voy a pedirle entonces los videos. Vamos a ver unos videos que son de Ciudad de la Costa. Me los alcanzó. Vamos a poner después del video también la foto del edil Fabián Andrade, Partido Colorado, edil en Canelones, de la Ciudad de la Costa, que muestra 6 basurales endémicos, solo en el Pinar. A ver si entiende. Solo en el área del Pinar, 6 basurales endémicos. Él fue, lo filmó, se los ha mandado a la prensa, nos lo mandó a nosotros hace un ratito, le dije, pasámelo que ya lo publicamos. Así que vamos a pasarlo primero, después si quiere lo comentan. Bueno, la verdad que ya lo del Pinar a solas, ya no hay palabras. Eduardo Pérez yendo para Pando, en plena calle, basural, mugre, más 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 mugre. Bueno, acá ahora nos encontramos en Pinar Norte, del otro lado de la interbalnearia. Otro basural más, otro basural más. Es lindo porque voy a caminar acá, hay más o menos 50 metros de basura en la misma tesitura de los otros, con podas totalmente secas, lo cual demuestra la antigüedad que tiene. Al lado de un monte natural, otro monte natural que supuestamente, no sé si ahí va el barrio privado, en la autorización de un barrio privado. Miren lo seco que está esta poda, lo seco que está eso al lado de la pinocha y al lado de los pinos. Qué riesgo de incendio acá también. Bueno, acá hay 80 metros más o menos, lo voy a dejar por acá porque también pude ver otro basural tan grande como este a 150 metros de acá, la verdad. El Pinar abandonado. La zona abandonada ya no es de Ciudad de la Costa, de Canelones, por lo que se ve. Bueno, acá
a 150 metros del anterior, otra vez, otro basural. Este está frente a Vivienda 2000, se ven las casas se ve el barrio Vivienda 2000, está mismo frente a Vivienda 2000. Basural que demuestra la antigüedad, las hojas totalmente secas, las ramas totalmente secas. Miren el monte hermoso que tenemos enfrente. El riesgo de incendios, tanto que nos preocupamos por los incendios, acá lo tenemos al lado del monte. Y miren para acá, para que vean que no es solamente son hojas. Miren lo que es este basural. Miren lo que es esto. La verdad, increíble. Como que el Pinar fuera un barrio abandonado, a la deriva. Un barrio a la deriva. Acá sigue 100 metros de basural acá. Casi 100 metros de basural. Mismo frente a la Vivienda 2000. Mismo frente a las Viviendas 2000. Miren, contribuciones de 80.000 pesos ahí. Acá está. La verdad, duele porque uno quiere al Pinar. Duele porque uno quiere al Pinar. Bueno, hay algunos videos más, pero si no Sí. se nos iba muy largo. Igual no hay intendencia que valga con el tema de los basurales. Porque la gente, especialmente Montevideo y Canelones, no sé qué problema tiene. Sí. Y le digo hasta por mi experiencia como alcalde que sacamos 4 veces uno y no había. Y la única forma de que me sentara en el auto o me quedara parado las 24 horas para ver quién lo armaba, Bueno, ¿no? pero a ver. Pero no hay caso, no hay quien lo entienda eso. No lo entiende el ciudadano. Está bien, pero le voy a contar algo. El gran problema de Canelones y Montevideo, ¿sabe cuál es? Gasta plata en otros rubros Sí. que no tiene que gastar porque no No. corresponden a la intendencia. Claro. Entonces, el gran problema que tiene Canelones ahora y que lo que denunció Fabián Andrade es el siguiente, muy claro. Vos no te están esperando que les llegue plata de, no sé, del Maná, que firmaron el fideicomiso. Pero yo no sé si el fideicomiso lo van a poder colocar tan fácilmente. Porque los fideicomisos se demoran, ¿viste? Y el ministro de Economía, que está apretadito y tienen que los compra siempre a FISA. Sí. A FISA es Banco República, Ujú. ¿tá? Que es el que por donde sacan la plata. Yo no sé hasta qué punto llega todo eso. No es fácil. ¿Tá? Las intendencias tienen que invertir el dinero que recaudan en iluminación, calles, veredas donde hay y basura. Bueno, Vergara lo invierte en traer a una mujer de Argentina a hablar de género y equidad y de cosas y le paga 130.000 mangos, ¿no? Bueno, pero vos querés algo peor Bueno, de Andrade, de peor Vergara. de No, Vergara. va a ser, yo creo que va camino a ser el peor, mire que lo que voy a decir, el peor intendente de todos. No, va a ser peor que peor. Le voy a decir algo, porque aparte Peor que es peor, tiene apretado. razón. Oposición, ahora me pasé a Montevideo. Oposición cuestiona que la Intendencia de Montevideo no destine recursos a veredas en el presupuesto y otorgó lo mismo a TV Ciudad que a reparación de calles. ¿Está claro, no? O sea, le da la misma plata, 10 millones de dólares. la misma plata a TV Ciudad para mantener el sistema funcionando de todos sus amigos. Capaz que no son amigos de Vergara, que eran amigos de la COSE, pero los banca, se habrá hecho amigo él. O no lo dejan hacer porque aprieta. Y dice, y la pregunta que hacen los ediles en Montevideo es, ¿el intendente no va a hacer veredas en 5 años? El edil blanco Juan Después, Ignacio Abdala. no preguntó. solo vereda, hay una cosa que quiero decir. La Rambla de Montevideo, algo muy hermoso y para mostrar en cualquier lugar del mundo, Sí. el tema de la circulación se va a ver afectado en los próximos años porque está toda deteriorada, está toda armada. Si no hay una intervención directa de la Intendencia reparando toda la Rambla, Claro. le va a costar después mucho más caro a Montevideo y por supuesto que se sabe quién va a pagar. No sé si estos genios de movilidad, porque ellos saben, no se dan cuenta que a fines de este año van a haber 50, 60.000 autos más circulando por Montevideo. No se dieron cuenta, ya no se puede andar, ¿no? Pero no sé en qué andaremos, habrá que ponerle alas a los autos para poder circular por Montevideo. Ya no se puede circular por la capital, no hay una calle sana. Si hacen una cuadra y el resto está totalmente deteriorado,
Y ahora esto, si no le da plata para arreglar las calles... El mismo presupuesto para hacer vereda, o sea que se consume 10 millones de dólares TV Ciudad, que 10 millones de dólares que es lo que van a invertir en las calles y veredas del Montevideo querido. Marcelo nos manda un mensaje y dice, capaz que tenían nuevas pistas del tesoro de las Macilotti. puede ser. Es cierto. Arrancaron para el otro lado, no era para el lado de allá. El cementerio de entrada. Seguro, no era claro. para ese lado. El 181 dice, buenas tardes, una corrección, eran 350.000 euros, no dólares. Euros, sí. Es un 15% más que No, dólares. yo dije, pero creo... No, dijo dólares. Dólares, dije, Dijiste no, dólares. euros, sí. Pero muy bien el 181. Yo no Está tengo bien, más nada. Está por bien la corrección y hubo cosas bastante dramáticas con algunos funcionarios en ese episodio. Fue Que no terrible. tenían nada que ver y Querían embagallar el que pasara por la puerta. Sí, claro. Bueno, pero pasó con Artigas. ¿Te acordás cuando en Artigas hubo una, no me acuerdo en qué gobierno fue, que hubo una inundación y se inundó la ruta, la de acceso? Y tenían que pagar las jubilaciones. Entonces, para pagar las jubilaciones, tenían que entrar, no llegaba la remesa, tenían que entrar en el tesoro del Banco República de Artigas. ¿Y qué hicieron? Fueron al tesoro y se empezaron a desesperar porque entró a bajar la plata. Entonces, porque ¿qué pasaba? El gran problema es que siempre estaban seguros que venía la remesa. Y la reserva era el tesoro. Pero parece que algunos, plural, funcionarios eran infieles con la institución y sacaban dinero del tesoro. Y entró a bajar y hubo problemas, tuvieron que, no les alcanzaba. Y saltó un sumario gigante y aparentemente de Montevideo le dieron algunas horas y estaban desesperados buscando falsificadores para meter plata yuta. Así te lo estoy diciendo. Lo sé porque escuché una conversación entre dos señores del ambiente. Y estaban como locos en esos días. Y Ahí Negro lo arreglaba enseguida, ¿no? Porque evitó el robo del siglo. Sí, hubo un sumario, no sé en qué quedó, cómo arreglaron, porque se habían fumado la plata. Era $1,5 millones que se habían pelado. Imaginen ustedes si En peso uruguayo, ¿no? un ministro de otro gobierno que no fuera de hubiera atropellado a ese chiquilín, los medios estarían sin parar hablando de eso, ¿no? ¿Lo fueron a entrevistar al muchacho? ¿Alguien fue a Nadie. entrevistarlo? No, La madre fue la única que habló y Sí, porque sí, forzó para hablar. Sí, claro. Ahora que se le cae Sí, el sí. equipo. No sé No, si no. hacemos el cierre, usted manda. Sí. No, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo lunes Con invitado especial. con Sí. un invitado especialísimo. Sí. Puerto de Montevideo. Exactamente. Bueno, les agradecemos la atención nuevamente y hasta el próximo lunes. Muy bien. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.